Hola a todos, en el video de hoy vamos a trabajar con un nuevo conjunto de números llamado números racionales. Este conjunto de números se lo representa con la letra Q y van a formar parte de este conjunto de números aquellos números que pueden ser expresados como el cociente entre dos números enteros, es decir, como la división de dos números enteros. Entonces, toda expresión del tipo A sobre B, en la cual A y B son números enteros y B es distinto de cero, se llama fracción o expresión fraccionaria. Y van a formar parte del conjunto de números racionales. B debe ser un número distinto de cero, ya que representa una división. Y recordemos que no se puede dividir por cero. Por lo tanto, A puede ser un número entero cualquiera, pero B tiene que ser un número entero distinto de cero. El número racional se lo va a representar como A sobre B. Repetimos otra vez, A puede ser un número entero cualquiera y B puede ser un número entero, pero tiene que ser distinto de cero. Esta línea se la llama línea fraccionaria. El número que está sobre la línea fraccionaria será el numerador, y la que está debajo se lo llamará denominador. El denominador me va a indicar en cuántas partes iguales fue dividido el entero, y el numerador me indica cuántas de esas partes debo considerar. Por ejemplo, si estamos trabajando con la fracción 3/5, vamos a decir que el entero fue dividido en 5 partes iguales, y que de esas 5 partes solo se tomaron 3, ya que el numerador es 3. Un número racional se puede representar gráficamente a partir de la expresión fraccionaria o en la recta numérica. Todo número racional tiene una expresión decimal, que es el cociente, es decir, que es el resultado de la división entre el numerador y el denominador. Nosotros, por el momento, vamos a trabajar solamente con la expresión fraccionaria. Más adelante comenzaremos a trabajar con la expresión decimal. Clasificación de fracciones. Las fracciones las puedo clasificar en propias, que son aquellas donde el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, se tiene que considerar un número que es menor que el entero. Por ejemplo, 2/5, menos 1/8, 3/7, menos 14/25. ¿Qué significa esto? Que estos números son menores que un entero. Por ejemplo, 2/5. Al entero se lo dividió en 5 partes iguales y solo se tomaron 2 de esas 5 partes. Después tenemos las fracciones impropias, que son aquellas en las que el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto representan números mayores que el entero. Y también se pueden llegar a expresar como número mixto. Ejemplos: 8/3, menos 12/9, 13/7, 19/11. Veamos que, por ejemplo, en 8/3, el entero fue dividido en 3 partes iguales, y yo debo tomar 8 de esas partes. Así que necesariamente voy a necesitar más de un entero para poder representar este número. Y por último tenemos las fracciones aparentes, donde el numerador es múltiplo del denominador y representan números enteros. Por ejemplo, 6/2, menos 12/3, 70/10. El 6 es múltiplo de 2, ya que 2 por 3 me da 6. Significa que esta fracción representa 3 enteros. Fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son aquellas fracciones que representan el mismo número, es decir, la misma porción del entero, el mismo número racional, pero que se escriben de manera distinta, con fracciones distintas. Veamos que un medio, al representarlo, obtengo esta porción del entero. 2/4, al representarlo con un entero,
toma la misma porción del entero que un medio, y lo mismo sucede con 3 sextos. ¿Qué significa? Que como representan la misma porción del entero en la recta numérica, están ubicados en el mismo lugar. Es decir, que son el mismo número racional, pero podemos ver que están escritos de distintas maneras. ¿Cómo obtengo fracciones equivalentes? Bueno, para obtener fracciones equivalentes se puede multiplicar o dividir numerador y denominador de una fracción por un mismo número entero, y que este número tiene que ser siempre distinto de 0. Por ejemplo, partamos de la fracción 24/32. En este caso vamos a dividir tanto el numerador y el denominador por el mismo número. El número que yo elijo para dividir tiene que ser un divisor de ambos. En este caso, 24 y 32 son múltiplos de 8, es decir, que al dividirlo por 8 obtengo como resto 0. 24 dividido 8 me da 3 y 32 dividido 8 me da 4. Por lo tanto, 24/32 es una fracción equivalente a 3 cuartos. Representa la misma porción del entero, están ubicados en el mismo lugar en la recta numérica. Es decir, es el mismo número racional escrito de distinta manera. Ahora veamos otro método para encontrar fracciones equivalentes. En vez de dividir, voy a multiplicar. Por ejemplo, tengo la fracción 2 cuartos. Elijo un número cualquiera para multiplicar. En este caso se elige el 3. 2 por 3 me da 6 y 4 por 3 me da 12. Recuerden que el número que elijo para multiplicar tiene que ser el mismo tanto en el numerador como el denominador, para que la fracción resulte equivalente. Entonces, 2 cuartos es equivalente a 6 doceavos. Representan el mismo número racional, están ubicados en la misma recta, en el mismo lugar en la recta numérica, y representan la misma porción del entero. Bueno, entonces vimos recién que partiendo de una fracción, en este caso 3 sextos, se puede multiplicar a esta fracción, en este caso estamos multiplicando por 2, y también podría dividir a esta fracción por el mismo número, acá se estaría dividiendo por 3. Al multiplicar, lo que estoy haciendo es buscar una fracción equivalente, pero amplificando a la fracción. En cambio, al dividir, también encuentro una fracción equivalente, pero se dice que estoy simplificando esta fracción. Ahora surge la siguiente pregunta. ¿Se puede amplificar o simplificar infinitamente? Comencemos a trabajar con la amplificación. Tenemos una fracción, 60/90, y vamos a empezar a multiplicar. Multiplicamos por 2, numerador y denominador. Recordemos que siempre numerador y denominador por el mismo número. 120 me queda el numerador, 180 el denominador. Vuelvo a multiplicar, ahora elijo multiplicar por 4. Me queda 480 y 640 de denominador. Sigo multiplicando, multiplico por 2 nuevamente y me da 960 sobre 1280. Bueno, este procedimiento en el que estoy amplificando podría ser infinito. ¿Por qué? Porque las posibilidades que tengo para multiplicar son infinitas. Porque los números que tengo para multiplicar son infinitos. Podría multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, y así infinitamente. Y cada uno de estos resultados nuevamente los podría multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, y así sucesivamente. Y todas las fracciones que encuentre como resultados van a ser fracciones equivalentes, ya que respete el procedimiento de multiplicar a numerador y denominador por el mismo número. Ahora, ¿qué pasa con la simplificación? Tengo, por ejemplo, 60/90, que es la misma fracción con la que estábamos trabajando anteriormente, y ahora vamos a simplificar. Es decir, que en vez de multiplicar, vamos a dividir al numerador y el denominador por el mismo número. Recordamos que al simplificar, el número que elijo para dividir tiene que ser un divisor de ambos. Como ambos terminan en 0, podemos decir que son divisibles por 10. Entonces, al dividir por 10, el resultado que me queda es 6/9. Bueno, estos dos números son múltiplos de 3, así que los divido por 3.
6 dividido 3 me da 2 y 9 dividido 3 me da 3. Me queda 2 tercios. Estos dos números no tienen divisores entre sí, más que el 1, porque se los llama números coprimos. Por lo tanto, llegamos a una fracción la cual no podemos reducir más, no podemos simplificar más. Podemos ver entonces que el proceso de simplificación no es infinito, que llegamos a una fracción la cual no podemos reducir más. Esta fracción se la denomina fracción irreducible. ¿Y cuándo una fracción es irreducible? Cuando el numerador y el denominador no tienen divisores comunes distintos de 1. Por lo tanto, no se la puede simplificar más. Cuando en algún enunciado se les pide simplificar una fracción, lo que se le está pidiendo en realidad es hallar la fracción irreducible. Es decir, llegar a esa fracción mediante el método de simplificación, la cual el numerador y el denominador no tienen divisores distintos del 1 comunes entre sí. Comparación de números racionales. ¿Cómo sabemos que un número racional es mayor o menor que otro? Bueno, para comparar dos fracciones se buscan fracciones equivalentes a las dadas de igual denominador. Cuando yo tengo que comparar dos fracciones de números racionales y tienen el mismo denominador, el que tiene mayor numerador podemos decir que es el número más grande. En cambio, cuando las fracciones tienen distinto denominador, es más complicado saber cuál es mayor. En este caso tenemos 2 tercios y 3 cuartos. Bueno, tenemos que saber cuál es mayor. Acá me dice que por el enunciado que 3 cuartos es mayor. ¿Cómo justificamos eso? Bueno, se me pide buscar fracciones equivalentes con igual denominador. Es decir, que donde está el 3 y donde está el 4 tengo que llegar a números iguales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Buscar el mínimo común múltiplo entre estos dos números, que es el 3 y el 4. Múltiplo común entre 3 y 4 es 12. Entonces necesito que la fracción tenga denominador 12. ¿Qué voy a hacer? Si el 4 necesito que llegue a 12, vamos a escribir acá al costado, necesito buscar una fracción equivalente, necesito que su denominador sea 12. Entonces, el 3 para llegar a 12 lo tuve que multiplicar por 4. Y como estamos trabajando con fracciones equivalentes, recordamos, volvemos a repetir, que tengo que multiplicar al numerador por el mismo número. Entonces, como numerador me va a quedar el 8. Lo mismo voy a tener que hacer con la otra fracción. Estoy trabajando con la fracción 3 cuartos. Yo necesito que el denominador sea 12 para poder compararlas entre sí. A 4 lo multipliqué por 3 para llegar a 12. Por lo tanto, al numerador también lo multiplico por 3 y me queda 9. Entonces ahora, en realidad, en vez de comparar 2 tercios con 3 cuartos, vamos a comparar 8 doceavos con 9 doceavos. Como el 9 es mayor que el 8, podemos decir que esta fracción es mayor que esta. Ahora, vamos a seguir comparando, pero vamos a tener dos fracciones que son negativas. Tengo 2 tercios y un séptimo. Bueno, el procedimiento es el mismo, pero ahora vamos a tener que trabajar con estas dos fracciones. Ambas son negativas. Y menos un séptimo. ¿Qué es lo que dije anteriormente? Tengo que buscar un denominador común entre 3 y 7. Y este denominador común es el múltiplo común menor entre ellos. El múltiplo común entre 3 y 7 es 21. Bueno, la pregunta sería, ¿por cuánto multiplicar el denominador para llegar a 21? Para después multiplicar al denominador también. Al 3 lo multipliqué por 7 para llegar a 21. Por lo tanto,
Al 2 lo multiplico por 7 también, y me queda 14. Luego, al 7, para llegar a 21, porque recuerdan que tiene que tener el mismo denominador, lo multipliqué por 3. Entonces, el numerador, al multiplicarlo por 3, me queda menos 3 sobre 21. ¿Qué significa esto? Que esta fracción que era menos 2 tercios, como fracción equivalente, voy a escribir 14 sobre 21. Y menos 1 séptimo, como fracción equivalente, voy a escribir menos 3 sobre 21. Y ahora lo que voy a comparar son los numeradores. Pero ojo, porque acá estoy comparando números negativos. Tengo que comparar el menos 3 y el menos 14. ¿Quién es más grande entre ellos dos? Bueno, más grande es el que está más cerca del 0, porque estamos trabajando con números negativos, así que sería mayor el menos 3 sobre 21. Volvemos acá, bueno, lo mismo que hicimos recién, por lo tanto la fracción menos 1 séptimo es mayor que menos 2 tercios, porque menos 14 es menor que menos 3. De esta manera se pueden comparar dos fracciones con distinto denominador. Bueno, hasta acá la primera parte de números racionales. Van a tener actividades de acuerdo a lo explicado en este video, así que luego de ver atentamente todo esto, les recomiendo que hagan las actividades y ante cualquier duda me envíen un mensaje.